dos maneras que nosotros podemos recibir la enseñanza. Una de ellas es adquirir conocimiento, adquirir mucho conocimiento e información. Pero la información y el conocimiento, hasta que no se vuelva una acción, no es convicción. Vuelvo a repetir. El tener información o el tener un conocimiento respecto de algo, hasta que no se convierte en una acción, no es una convicción. ¿Y cuál es la diferencia? Que el conocimiento y la información no es convicción. ¿Y eso en qué me sirve? ¿De qué me sirve? Tú y yo, toda nuestra vida, toda la vida, desde que estamos con el uso de razón hasta el final de nuestros días, siempre nos vamos a mover por lo que creemos. Eso se llama convicción. Lo que estás seguro que va a funcionar, lo que tú crees y te has asegurado de que es lo correcto, que es la verdad y que nadie va a cambiarte, eso se llama convicción. Es irrelevante si es correcto o incorrecto. Es irrelevante si es verdad o mentira. El punto es que todos nos vamos a mover por nuestras convicciones. ¿Eso es un peligro? Por supuesto que sí. Hemos tenido gobiernos, hemos tenido líderes en el mundo entero, hemos tenido Mussolini, hemos tenido un Adolfo Hitler, hemos tenido muchísimas personas que por sus convicciones desarrollaron leyes para su nación en contra de ciertos ciudadanos, a favor de otro. Había matanzas, torturas, genocidio. Hubieron tantas acciones por la convicción de las personas. Entonces, no es relevante cuánto sabes, no es relevante cuánta información obtienes. La acción de tu vida, basado en esa información y en ese conocimiento, esa acción de tu vida basada en la información y el conocimiento se va a convertir en una convicción. Mientras no tengas una acción del conocimiento y de la información que tú tienes, no es convicción. No es convicción. Dentro de las 4 tierras que Jesús enseñó, había una tierra muy importante. Dice que una que cayó junto a pedregales y no tenía mucha profundidad. Creció, pero luego se murió, se extinguió. No había profundidad. Y eso es lo que sucede muchas veces. Tenemos mucha información, mucho conocimiento, tenemos 20, 30 años de cristianismo, pero no tienes convicciones. Las convicciones de tu fe no son convicciones, es una información que tú tienes. Y es una buena información, pero no te sirve hasta que no se convierte en convicción. Las acciones de tu vida se vuelven convicciones. Le voy a dar una definición de lo que es una convicción. Una verdad probada, comprobada, arraigada en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es una convicción? Una verdad probada y comprobada, arraigada en lo más profundo de tu corazón. Sí, yo sé, Dios perdona. Esa es una información. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero hasta que no te arrepientas y confieses tus pecados, esto solo se convierte en una información. Entonces, cuando tú pides perdón y sientes y percibes que Dios te ha perdonado, no hay culpa, no hay carga en ti, eso se vuelve una convicción, porque estás seguro de que Dios sí perdona. Estás seguro, ha sido una verdad probada, comprobada y que se arraigó en lo más profundo de tu corazón. Una verdad que estamos enseñando esta semana, el día miércoles conversamos. Lo que no está sembrado no puede crecer. Nunca crece lo que no está sembrado. Lo que no se siembra no crece. ¿Quién da el crecimiento? No es la iglesia, no son los pastores, no son los líderes, no es la información. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Tú puedes encontrar en la Biblia que dice, Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. ¿Cuál es el orden? Fuiste sembrado, alguien regó esa semilla
y Dios da el crecimiento. Hasta que no estés sembrado en una tierra, Dios no va a darte crecimiento. Esta es una verdad indiscutible, no podemos negarla. ¿Por qué creyentes no crecen? Hoy creyentes van a ser salvos, pero ¿por qué no han crecido en su fe? ¿Por qué siguen siendo inmaduros? ¿Por qué siguen sin tener raíces y sin manifestar fruto? La misma naturaleza nos muestra algo. Un árbol nunca va a producir frutos hasta que no esté bien sembrado, tenga raíces, sus ramas crezcan, tenga hojas y recién dará fruto. No existen árboles que den frutos si no tienen raíces. Por eso la Biblia siempre compara la zarza, que es un arbusto muy grande, como aquellos que no dan frutos, se vuelven estériles porque nunca tuvieron raíces. Lo primero que hacemos en nuestra vida de fe como creyentes es echar raíces, sembrarnos en una buena tierra, que alguien nos siembre. Y lo segundo, que alguien riegue esa semilla con la palabra, con la enseñanza. ¿Y qué es lo tercero? Recién allí Dios da el crecimiento. Recién allí Dios da el crecimiento. No es antes, no hay crecimiento antes de eso. ¿Esto es relevante? Bastante. Yo necesito vivir en las convicciones de mi vida. Necesito estar seguro de algo. Yo tengo la verdad de Dios, pero hasta que no lo haya probado y lo haya comprobado, esa verdad es una buena información. Pero las informaciones cambian pues con el tiempo. El conocimiento puede cambiar, puede manejarse de otra manera. Pero cuando es una convicción, eso no va a cambiar. No cambian las convicciones. Estuvimos viendo, esto como introducción, sobre, vimos dos cosas, ¿verdad? Las leyes muestran el carácter del que gobierna. Las leyes establecen el orden y los límites para actuar, y el orden muestra el diseño y la visión. Las leyes. Algo que estuvimos conversando la semana pasada. Todo ser humano está bajo un gobierno. Todo ser humano. Todo ser humano tiene un gobierno en su vida. Todos tenemos un gobierno en nuestra vida. La pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Cómo sabemos que tenemos un gobierno? Porque hay leyes que nos rigen. Hay leyes dentro de nosotros que nos están diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sí, eso se llama gobierno. Y el gobierno establece sus límites y establece su propia visión, su propio orden. Por ejemplo, si en mi vida el gobierno es sobre el resentimiento, yo tengo un gobierno en mi vida que se llama resentimiento. El resentimiento gobierna mi vida. Soy susceptible a muchas cosas. Me ofende, me lastima que tú no me saludes. Me ofende, me lastima que tú no hables bien de mí. Soy una persona resentida. Todas esas características del resentimiento van a establecer su diseño y su orden en la vida que tú tienes. ¿Y es bueno? No, no es bueno, absolutamente no es bueno. Pero ese es el gobierno que está en tu vida. Ahí puedes conocer entonces las leyes y el orden del gobierno del resentimiento. ¿Quién gobierna tu vida? Por eso la oración de Jesús, esto es maravilloso, en Mateo 6:10 fue: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. El consejo de Jesús, la palabra de Jesús fue que el reino de Jesús venga a tu vida. y podemos decir, sí, pero yo soy cristiano. ¿Y el que seas cristiano significa que el gobierno de Dios está en tu vida? ¿Gobierno qué significa? Dominio. Un gobierno tiene un dominio, tiene leyes y tiene una extensión. ¿Cuál es la extensión del gobierno de Dios en tu vida? ¿Hasta dónde se extiende el dominio del gobierno de Dios en tu vida? ¿Hasta dónde llega? Pregúntale al que tienes al lado. Pregúntale. ¿Hasta dónde llega el gobierno de Dios en tu vida?
¿Hasta dónde llega? Esa es una buena pregunta. Cuando conocemos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y nos convertimos en hijo de Dios, cambia nuestra naturaleza. Allí está el gobierno de Dios. Pero el poder de Dios no se queda solo en nuestro espíritu, tiene que gobernar, conquistar todas nuestras emociones y tiene que gobernar y conquistar todo nuestro cuerpo. Esto es un enorme conflicto. Este es un enorme conflicto. Nos dejamos gobernar muchas veces por nuestras emociones, ¿verdad? A ver, levanten su mano aquí. ¿Cuántos esta semana han sido gobernados, aunque sea por un momento, por un segundo, por sus emociones? A ver, levanten su mano. ¡Oh! ¡Wow! ¿Eso es entonces qué significa? ¿Que el gobierno de Dios está en todo tu ser? ¡No! ¡No! ¿Eso es un problema? ¡Claro que es un problema! ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús? No se pueden servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Amarás a uno y odiarás al otro. Porque cuando te sometes a un gobierno, significa que hay otro gobierno que dejó de gobernar, de dominar. ¿Y en qué momento dejaste que tus emociones gobiernen tu vida y no permitiste que el Espíritu Santo sea el que gobierne a las emociones? Esos impulsos que tenemos, esa naturaleza a veces caída que no ha sido transformada. Y no es que Dios no tenga el poder, Dios tiene todo el poder. Entonces, ¿a quién le corresponde establecer el gobierno de Dios en las emociones? ¿A Dios o a ti? Puedes mirar al que tienes al lado y dile: a ti te corresponde establecer el gobierno de Dios en tus emociones. A ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué decía el apóstol Pablo? A ti te corresponde. No a mí, a ti. Y a Dios, a ti. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Echen pues de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia, no sea hallada en ustedes blasfemia. Pablo mismo decía: tengan gobierno sobre las emociones. Gobiernen las emociones. Él mismo decía: con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Era el gobierno de Dios en todo su ser. Y él mismo decía: pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Por qué él ponía servidumbre en su cuerpo? Porque en este cuerpo hay una ley que se llama la ley del pecado. Y esa ley del pecado tiene un gobierno. Y es un gobierno de pecado, de oscuridad. Pablo decía: yo pongo en servidumbre mi cuerpo. No le permito dictarme a mí la dirección de mi vida. Pablo mismo decía, el apóstol Pablo: no ponemos nuestra confianza en la carne. Nos regocijamos en Jesús, pero no confiamos en la carne. No confiamos en la carne. Yo no confío en mi carne. Ahí está, pues. Creyentes salen de un ayuno de una semana, de 20 días, de oración, de intercesión, y en un momento, en un arranque de ira, de cólera, cometen un pecado, lastiman a alguien, y todos se preguntan: ¿pero no estabas ayunando? ¿No amabas a Dios? ¿No conoces su palabra? Es que se olvidaron que este cuerpo no puede dictar sobre tu vida dirección, no puede darte el consejo. Este cuerpo no puede decirte qué hacer. ¿Quién decide qué hacer en este cuerpo? El gobierno de Dios. ¿Dónde lo vemos? ¿Se acuerdan cuando Jesús terminaba de predicar? Durante la mañana predicaba, echaba fuera demonios, sanaba a las personas, oraba por ellos, los abrazaba. Eso lo agotaba. Por lo menos acá tenemos aire acondicionado, nos movemos en vehículos. Jesús no hacía eso. Estás hablando de la zona de Oriente, un calor excesivo, 30, 35 grados, caminando a pie, en todo el polvo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Llegaba la noche y dormía? No. En la Biblia se registra que cuando llegaba la noche, Jesús subía a la montaña para orar. No vas a decirme que el cuerpo no le estaba diciendo que tenía que descansar. Claro, Jesús no era loco. Su cuerpo le estaba diciendo que tenía que descansar.
Pero el Espíritu de Dios gobernaba a Jesús. Y ese era el gobierno que tenía Dios sobre su cuerpo. Y podríamos decir que Jesús no cuidaba su cuerpo. Oh sí, Jesús cuidaba su cuerpo. Por supuesto que sí. Pero había un gobierno superior que dictaba lo que él tenía que hacer. Por eso Pablo decía, pongo en servidumbre mi cuerpo. No le voy a permitir que me dé directrices. Recuerda que la fortaleza del hombre se encuentra en el poder que gobierna su vida. La fortaleza de todo hombre se encuentra en el poder que gobierna su vida. El poder de Dios gobierna tu vida, eres una persona con una gran fortaleza. Tus emociones gobiernan tu vida, eres una persona débil. Eres débil, proclive al fracaso. Si tus emociones gobiernan tu vida, eres una persona débil, proclive al fracaso. Porque nuestras emociones nos llevan al fracaso. Por las emociones me molesto con alguien, por las emociones me divorcio, por las emociones me caso, por las emociones golpeo, por las emociones insulto, por las emociones puedo hacer cualquier cosa. Sí, lo triste es que se llaman emociones, vienen un momento y luego se van. Y la pasión, la emoción y la exaltación que tenías ya no está. Ya no está. ¿Dónde está? No está, nunca estuvo. La fortaleza de un hombre se encuentra en el poder que gobierna su vida. Siempre recuerden esto. Permite que el poder de Dios gobierne todas las áreas de tu vida. Todas, absolutamente todas. Cuando ves un área que se está rebelando contra el gobierno de Dios, somételo. Dios no lo va a someter. Es como cuando oramos, Señor, cambia mi carácter. Señor, quítame la cólera. Señor, no permitas que yo mienta. Señor, no permitas que tenga ira. Y yo les pregunto, ¿acaso Dios no tiene el poder para cambiarlo? Claro. ¿Y entonces por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Dios no tiene poder. Porque es tu trabajo, no es de Dios. Ese es el gobierno que Dios nos ha dado. Según de Timoteo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Quiere decir que ese poder que Dios nos ha dado debe de dominar, debe de extenderse y conquistar todas las áreas de nuestra vida. Debe de conquistar. Tiene que conquistar. Todos los días en mi vida, el Espíritu Santo está conquistando un área más dentro de mí. Un área más. Tenemos muchas áreas de nuestra vida. Hasta que todo mi ser esté completamente gobernado por el poder de Dios y pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el diario vivir del creyente, someter tu propia vida a Dios. Vamos a avanzar un poco más. Estamos en una buena hora, pero no podía dejar de cerrar este tema. Y a un principio que hemos enseñado, un hijo de Dios no controla sus emociones, establece el gobierno de Dios en ellas. No controlamos emociones. No enseñas a tus hijos a controlar emociones. No enseñes a nadie a controlar emociones. Bueno, si es una persona que no conoce a Jesús, cuya naturaleza no ha cambiado, no hay un poder en él, lo único que puedes hacer es decirle que trate de controlar sus emociones, porque no tiene nada más. Esta es la enseñanza del mundo, controla tus emociones, porque no hay un poder superior a las emociones, superior a la rebelión de nuestro cuerpo, que pueda subyugarlas. Entonces, ¿qué atinamos a hacer? Bueno, pues contrólate. Oye, contrólate, tranquilo, contrólate, no te molestes. Take it easy, tranquilo, contrólate. No hay mayor argumento que controlarnos, ¿verdad? Un hijo de Dios no controla emociones, trae el gobierno de Dios a ellas.
establece el gobierno de Dios en cada una de las áreas de nuestras emociones. Vivimos en victoria. Yo deseo vivir en victoria. Vimos que Dios establece al hombre como administrador. Esto es maravilloso porque al conocer el diseño de Dios puedo conocer cuál es mi función en esta tierra. Puedo conocer de manera amplia y general cuál es mi función en esta tierra. Si Dios estableció en el diseño de Dios, Dios establece a Adán y Eva como administradores, no ha cambiado. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 28 también ustedes pueden ver que Dios les dice lo mismo. Hay una palabra clave que les pedí que marquen en este verso de Génesis 1:26, y es señoread. Esa palabra, señoread, tiene 3 significados: hacerse cargo, mandar y ejercer dominio. Hacerse cargo, mandar y ejercer dominio. Hacerse cargo es hazte responsable. A un mayordomo, si un mayordomo recibe los bienes de su rey, al recibirlo, está asumiendo responsabilidad. Justamente porque un mayordomo podría decir: por favor, no me des esto porque lo voy a echar a perder, no me lo des. Pero si tú eres mayordomo y lo recibes, estás asumiendo responsabilidad. El recibir algo es recibir una responsabilidad. Si no quieres, no lo recibas, pues. Pero a todos nos gusta recibir algo. Todos somos de las personas que nos gusta recibir. Pero cuando tenemos que rendir cuentas o hacernos responsables, no. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Qué hizo Dios con Adán? Le dio una compañera. Adán no fabricó a la compañera. Dios no le regaló a Eva, le dio una compañera de una de las, la Biblia dice de la costilla, es una de sus capacidades. ¿Qué hizo Adán? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. La tomó y al tomarla se convirtió ¿en qué? Responsable de su esposa. ¿Cierto? Cierto. Se convirtió en responsable de su esposa. Si tú lees Génesis, ¿qué fue lo que hizo cuando Dios le pregunta: ¿qué pasó, Adán? ¿Qué sucedió, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? La mujer que tú me diste, ella fue la responsable. A ver. La mujer que me diste, por su propia boca se condenó. No lo hubieras recibido. ¿Para qué la recibiste si no ibas a hacerte responsable? Eso se llama mayordomía, pues. ¿Para qué lo recibes? La mujer que me diste me dio de comer, yo comí y bueno, sucedió todo lo que pasó. Culpó a la mujer y la hizo responsable. El responsable era Adán. Y Adán estaba al lado de Eva cuando Eva tenía toda esa conversación que nunca debió tener. Adán estaba allí, pero culpó a Eva. Un momento, no puedes culpar, no puedes someter a culpa a las cosas que se te han dado cuando tú eres responsable al recibirlo. Yo no puedo culpar a mi esposa de la situación de mi hogar cuando yo soy el responsable de tomarla como mi esposa.
hasta en el matrimonio. Tomas a esta mujer como tu legítima esposa, etcétera, etcétera. ¿Y la respuesta cuál fue? Sí. Asumí la responsabilidad. Entonces no puedo someter a culpa a las cosas que he recibido cuando yo soy el responsable por haberlo recibido. ¿Cierto? Entonces, el EQQD, lo que queremos demostrar es, si no quieres hacerte responsable, no recibas nada, ¿verdad? El Señor te va a dar salud. ¿Qué le vas a decir? Ay, no, Señor, yo no quiero estar sana. Llévate la sanidad. El Señor va a darte riquezas. Señor, no, déjame pobre, porque si me das riquezas, yo luego soy responsable y voy a meter la pata. No me des riquezas. El Señor va a darte hijos. Señor, no me des hijos, porque si me das hijos, ¿qué voy a hacer con ellos? Lo voy a arruinar. No me des hijos. Para ese caso no recibas nada, ¿no? Devuélvele tu páncreas, devuélvele tu hígado, tus ojos, tu lapicero, ese que estás escribiendo ahí. Devuélvele todo. ¿O algo es tuyo? Siempre culparemos a otros por nuestra inmadurez. Si tú te conviertes en un mayordomo requiere madurez para administrar las cosas. Requiere madurez. Pero eso hay ciertas cosas que no nos llegan cuando nosotros lo pedimos. Hay ciertas cosas que no nos va a llegar cuando pedimos a Dios. Pedimos mal, pues. ¿No es el tiempo de Dios? ¿No es el tiempo de Dios? A los 20 años yo ya quería casarme. A los 20 años. No era el tiempo. Un poquito más adelante me casé después. Y yo ya a los 20 quería casarme. El Señor quiere una familia, quiero tener hijos maravillosos, hermosos. Me casé mucho más de 20 años. El tiempo de Dios, la madurez a la que Dios te lleva. Recuerden, no hay procesos largos ni procesos cortos, solo se llama procesos. Tú lo haces largo o lo haces corto. Del pueblo de Egipto a la tierra prometida son 7 días a camello. Del lugar donde estaba Egipto, donde estaba el pueblo de Israel, a la tierra prometida son aproximadamente 7 días a camello. ¿Saben cuánto se demoró en llegar Israel a la tierra prometida? Excelente, Gloria. 40 años. ¿Qué pasó allí? Si son 7 días a camello, en burro, pues será, ¿qué? 10 días. ¿40 años? Israel lo hizo largo. Yo no voy a resistirme a Dios. Yo no quiero resistirme a sus promesas. Yo no voy a resistir a ser obediente a Dios. Yo no quiero que mi proceso se haga tan largo por mi resistencia. Yo voy a ser fiel, voy a obedecer a Dios, voy a sembrar mi vida en una buena tierra, voy a permitir que alguien riegue con la palabra mi vida y voy a dejar que Dios me haga crecer. Yo no voy a resistirme. ¿Para qué te resistes? 40 años de tu vida resistiéndote a Dios. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Para qué? Dios lo establece como administrador. Esa palabra, Señor, hay de hacerse cargo, mandar, ejercer dominio. La palabra mandar es manifestar su voluntad. Ejercer dominio significa establece el gobierno a través de la naturaleza que tienes, y era la naturaleza de Dios. Esa palabra ejercer dominio significa, voy a darle un énfasis allí, establece un gobierno. Ejerce dominio y se establece un gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno de Dios. Cuando Dios le dice ejerce dominio, le estaba diciendo establece el gobierno. ¿Qué gobierno? El que él tenía, el gobierno de Dios. Esa es la función de un creyente en esta tierra, establecer el gobierno de Dios. Esa fue la oración de Jesús.
venga tu reino. Venga tu reino. Establece el gobierno de Dios. Claro, primero establécelo en tu vida para que tú lo puedas establecer en tus hijos, en tu cónyuge, en tu familia, entre tus amigos, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu distrito, en tu provincia, en tu país. Establece el gobierno de Dios. Establece el dominio de Dios en esta tierra. Usamos la palabra dominio como una coacción, como un control. Eso no es cierto. La Biblia habla de el dominio, habla del gobierno de Dios, y el gobierno de Dios está basado en el amor. ¿Por qué enseñamos la Biblia? Porque extendemos el reino de Dios a las personas. Llevamos el gobierno de Dios a esas personas. ¿Por qué discipulamos? Porque llevamos el gobierno de Dios a través del discipulado. Satanás vino para matar, robar y destruir. Ese es el gobierno de Satanás en esta tierra. Si tú crees que con un buen deseo o con el optimismo puedes vencer ese gobierno, estás equivocado. La única manera de traer por tierra el gobierno de la oscuridad es traer un gobierno superior, el gobierno de Dios. Jesús enseñó y dijo: cuando el hombre fuerte guarda en su casa lo que tiene armado, lo que ha robado, en paz está, hasta que viene uno más fuerte y le quita todas las armas en que confiaba. Esto hablaba Jesús de su gobierno, de su poder, de su reino. El gobierno de Dios es más poderoso que cualquier poder de las tinieblas en esta tierra. Establece el gobierno de Dios en los tuyos. Establécelo en tu vida. No hay poder alguno que pueda sobreponerse al poder de Dios. No existe poder alguno. No hay poder que sea superior al gobierno de Dios. Efesios dice que Dios ha puesto a la iglesia por sobre todas las cosas, y todo poder está debajo de sus pies. Jesús es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. No hay poder que pueda levantarse. Establece el gobierno de Dios entre los que amas. Entre los que amas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por las cosas que estás haciendo, Señor. Gracias por todo, mi Dios.